Hola, soy Sabrina Tórtora, bienvenido a Preguntas Incómodas. Te invito a suscribirte si no lo has hecho ya y a seguirnos en redes sociales. Mientras Rusia ataca a Ucrania y la guerra sigue sumando cientos de muertos y heridos, hay otra guerra que se está dando en paralelo, la guerra de los memes. Puede que pienses que ahora sí me volví loca, pero los memes son más peligrosos de lo que creemos. Claro que nos reímos un buen rato con ellos y cada vez los hay mejores. Pero en medio de una crisis política o más aún de una guerra como la que se está viviendo en estos momentos, muchos memes son verdadera propaganda política. Y si bien la propaganda política no es algo nuevo, los memes aportan muchos cambios a cómo se hacían las campañas en el siglo XX. Incluso repotencian las fake news. Un meme es como un panfleto político de antaño, en esteroides. Acompáñame a ver de qué va esto de la guerra de los memes, un término atribuido al activista Andrew Boyd, y cómo está ocurriendo ahora mismo frente a nuestros ojos con la guerra entre Rusia y Ucrania. Aprovecharé para hablar también de la magnitud de las campañas de fake news y de la guerra cibernética. Empezamos. En los primeros días de la invasión rusa a Ucrania, pudimos ver cómo las redes sociales se vieron inundadas de memes sobre el tema. Hubo tantos que mi primera reacción fue preguntarme de dónde habían salido todos estos memes y para qué se estaban difundiendo con tanto humor de por medio. La posible respuesta es menos obvia de lo que imaginamos, porque es fácil pensar que el humor es un mecanismo de defensa para hacer frente a un gran estrés. Y esto es algo que los hispanos conocemos muy bien. Veamos un ejemplo. ¡Ahí te va un amigo! ¡Oye! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Ahora veamos otro. Este también es bastante bueno y también es una crítica inteligente al rol de la OTAN hasta los momentos. Pero tengo que agregar que este meme también transmite una idea peligrosa. Si la OTAN interviene militarmente, la guerra entre Rusia y Ucrania va a escalar a una guerra mundial, con un peligro potencial de ataques nucleares, del que hemos hablado en este video de aquí. Por lo que el tema tiene implicaciones más complejas de las que este meme nos presenta, porque justamente es un meme. En todo caso, si compartimos un video como el que acabamos de ver o el segundo meme, es porque estos son graciosos y queremos formar parte de la conversación que se está dando en redes a punta de memes. Pero si hablamos de nosotros los usuarios, que somos los que compartimos estas cosas, gente como tú y como yo, solo estamos mirando la punta del iceberg. Lo que está debajo y que no podemos ver en nuestro día a día es quién hizo ese meme, cómo lo está difundiendo y con qué intenciones. Y muy importante, ¿quién le está pagando por ello? Nuevamente, una respuesta fácil es que los diseña cualquiera y que su propósito es el de entretener o aliviar tensiones. Esto es cierto para un tipo de memes, pero no para todos. Sin duda, hay memes hechos con buena intención por algún friki de estos que si hubiera un incendio en su casa lo primero que salvaría sería su computadora y su muñeco de Batman. Perdón, figura de colección. El punto es que hay otros memes, llamémoslos memes de guerra, que están hechos por verdaderas agencias que se dedican a esto con un equipo profesional y todo, y que están alineadas o directamente son contratadas por gobiernos. Con el último meme que acabamos de ver, habría que preguntarse qué intenciones tiene el que lo hizo. Quizás es alguien que solo está molesto porque la OTAN no ha mandado militares a Ucrania, pero tampoco puedo descartar que sea una empresa que vende armas y a la que le conviene que la guerra escale. No lo sé. Y eso es lo peligroso, que no lo puedo saber. Lo sofisticado de este asunto es que una vez que una campaña está siendo implementada, nosotros no nos damos cuenta de que se trata de una verdadera estrategia de comunicación política y muchas veces de desinformación. Sí, lamentablemente hay memes que mienten, distorsionan, simplifican o sacan de contexto cosas que terminamos asumiendo como ciertas. Las fake news incluso llegan a engañar a uno que otro medio de comunicación serio que las difunde por error. Es el caso del programa de televisión del periódico alemán Bild, en el que se informó que paracaidistas rusos habían llegado a la ciudad ucraniana de Kharkov hace días. Esto no era cierto, pues se trataba de un video de un entrenamiento militar ruso de otro año. Lo irónico es que hace nada paracaidistas rusos sí llegaron a Kharkov, pero eso es otra historia.
Así que los tipos de memes de guerra se mueven desapercibidos. Es decir, me llegan de un contacto que tengo en mis redes. No es como que el perfil va a poner hacker encubierto en su descripción. Por dar una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, se conoce que entre 2015 y 2017, 30 millones de estadounidenses compartieron mensajes de la Agencia de Investigación de Internet rusa, que se sabe emplea a cientos de personas que publican noticias falsas a través de cuentas de ciudadanos de otros países. ¿Pero cómo lo logran? Con dinero. Mucho dinero de por medio. Y lo fascinante es que esto es tan eficiente, que los que trabajan en ello, no solo en Rusia, sino también en otros países, no dudan ni por un momento de que esta nueva manera de hacer la guerra en Internet ha llegado para quedarse. Charles Johnson, un troll de Internet que ha estado ligado estrechamente a la operación política de Trump, dijo hace unos años: si estás tratando de ganar una elección y tienes $1 millón para gastar en anuncios políticos o $100,000 para gastar en trolear, les aconsejaría a todos que gasten los 100,000 en el troll. Gracias por el consejo, Carlitos. Todo este mundo se me parece al universo paralelo de los marqueteros, solo que unos que han decidido pasarse al lado oscuro de la fuerza. Sé que al hablar de troleo podemos pensar en algo más informal, pero una verdadera operación militar basada en memes consiste más bien en lo siguiente. Primero, robar los metadatos de las personas y colectivos que son el blanco. Luego, estudiarlos en grupo para detectar sus vulnerabilidades. Diseñar las imágenes, pero no solo, también frases, audios y videos, que estos también son memes, con la ayuda de inteligencia artificial. Distribuirlos con ejércitos de bots en redes sociales y una detección muy cuidadosa a través de Machine Learning de aquellos perfiles que son más propensos a compartirlos en base a sus intereses e historial de posts. Y así, como por arte de magia, el meme llega a tu muro en tan solo cuestión de horas, compartido por un conocido. Solo que no se trata de magia, se trata de un mal uso de la tecnología con grandes presupuestos de fondo. Esta metodología no es nueva, si bien se perfecciona cada vez más. Y por supuesto, los gobiernos están al tanto. La Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, invierten miles de millones de dólares en ciberseguridad. Montos que han tenido que aumentar con el pasar del tiempo para reforzar la defensa. Es el caso de Estados Unidos, que aunque había hecho una importante inversión en este ámbito, sufrió la gran campaña de fake news que llevó a cabo Rusia por las elecciones presidenciales de 2016 y que fue finalmente destapada por académicos y reporteros, no por especialistas en ciberseguridad. Para tener una ciberdefensa más sólida es necesaria la cooperación de las empresas de las principales redes sociales, en conjunto con los medios nacionales de comunicación para que contrarresten la desinformación. Y claro está, los mismos gobiernos que se defienden de estas campañas pueden perfectamente poner en marcha una propia dirigida hacia otros países. Justo por eso hablamos de guerra. Con la guerra entre Rusia y Ucrania, obviamente se están compartiendo muchos memes con mensajes políticos y también muchos que son fake news en toda regla. Como por ejemplo estos dos, en los que tanto Zelensky, el presidente de Ucrania, como Putin, el de Rusia, son acusados de ser nazis. Ambas imágenes son montajes. Ni Zelensky tiene esta horrenda franela con una esvástica, ni Putin salió con los bigotes de Hitler en la portada de la revista Times. Ambos memes fueron puestos en circulación para desacreditar a los dos mandatarios desde el bando contrario. Hay muchos memes como estos, de parte y parte, pero hay que decir que el aparato desinformativo ruso es muy potente y se sabe desde hace años que este país cuenta con granjas de trolls muy bien montadas. Por ello, en Europa se acaba de prohibir la transmisión de Russia Today y Sputnik TV en televisión, así como en TikTok, YouTube, Facebook, Netflix y Twitter por desinformación sistemática sobre la invasión rusa de Ucrania, según informó la Unión Europea. Esta medida ha sido condenada por muchos por considerarla una rotunda censura. Por cierto, ¿a ti te parece una medida adecuada de defensa o consideras que se trata de censura? Dímelo en la caja de comentarios. Por su parte, la OTAN, en un reciente informe antes de que estallara esta guerra, reconocía que el Centro de Excelencia en Comunicaciones Estratégicas tenía que buscar un espacio legal, burocrático y ético para la memética. También dijeron que tenían que comunicarse entre los Estados miembros para hacer frente a todo esto. En pocas palabras, organizarse mejor.
En esta guerra también hay memes que vienen de fuentes oficiales, tanto del gobierno de Ucrania como del de Rusia. Estos son interesantes, pero menos peligrosos, porque al saber de dónde han salido, ya podemos hacernos una idea de cuáles son sus intenciones. De todas maneras, llama la atención que cuentas oficiales de ambos gobiernos publiquen memes. No solo porque es una manera más informal de comunicarse, sino porque ofrecen una lectura simplista y muy parcial de las situaciones. Por ejemplo, pocos días antes de atacar Ucrania, la cuenta de Twitter de una embajada de Rusia publicó estos tweets. El mensaje de estos memes acompañaba el discurso oficial de esos días, que Rusia no iba a atacar a Ucrania y que los soldados en la frontera eran un mero ejercicio militar. Ahora, claramente, sabemos que eso no fue cierto. La cuenta oficial de Ucrania en Twitter, por su parte, ha publicado lo siguiente. Con este meme para poner el foco en que el problema es Rusia y no Ucrania. El post logró un alcance de 55 millones de vistas, que es mucho más que lo que ningún medio ucraniano podría tener por otras vías, según el Washington Post. También publicaron este otro que fue cuando Rusia comenzó a atacar y escribieron: "Esto no es un meme, sino nuestra realidad". Y en este otro, en el que comparan a Putin con Zelensky. Ponen a Putin solo y a Zelensky con su familia, cuando sabemos Putin tiene 2 hijas. O a Putin sentado en una de sus famosas mesas kilométricas y a Zelensky junto a uno de sus subalternos. Todas imágenes que sirven para crear un clima de opinión y que omiten información, como por ejemplo que Putin usa esas mesas para mantener la distancia por el COVID. Todas estas imágenes, siempre que vayan en nuestra línea de pensamiento, apelan a nuestras emociones y hacen que bajemos la guardia, en especial porque nos entretienen y que gran parte de las veces las compartamos. De hecho, por definición, un meme no es tal si no es compartido masivamente. La guerra de los memes se inserta en un concepto aún mayor, el de guerra híbrida, una forma de combate que se libra en Internet y cuyo objetivo es desestabilizar al enemigo. Hackeos, fake news, manipulación de la opinión pública en redes sociales, todo vale. Sé que los medios de comunicación no son santo de devoción de muchos porque responden a intereses de políticos y empresarios, pero como comunicadora tengo que decir que los medios tradicionales viven de su reputación y por más tendenciosos que puedan ser, deben responsabilizarse por lo que dicen. Pero en la guerra híbrida y en la guerra de los memes, caras que no ven, corazón que no siente. No sabemos quiénes son los autores de los contenidos y es mucho más lo que se gana que lo que se arriesga. Bienvenidos a una nueva etapa de la guerra cibernética. Si quieres saber más sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, no te pierdas nuestra nueva lista de reproducción. Y si mejor prefieres distraerte con algo más agradable, también te dejo nuestra crítica sobre el estreno de The Batman. Chau.